Hola, mi nombre es Rosario Yuki Sánchez López. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia que estoy llevando es Estadística Inferencial 2 y en esta ocasión vamos a ver el tema de la unidad 1, es el capítulo 9 y mi profesor es el ingeniero Juan Morales y vamos a ver las herramientas aplicadas al campo laboral. Tenemos la descripción del problema. Pues en este proyecto estaremos tomando los datos de una empresa que se dedica a la manufactura de productos plásticos, los cuales son utilizados en albercas, jacuzzis. Tienen diferentes empresas a las que les distribuyen los productos que ahí elaboran. Nos enfocaremos específicamente en el área de cambios de moldes. Los datos que utilizamos en este trabajo son una muestra para analizar el tiempo que tardan para realizar los cambios de molde en las máquinas de inyección de plástico que son utilizadas en esta empresa. En este proyecto, pues empezaremos a aplicar las herramientas que estamos utilizando en esta materia, Estadística Inferencial 2, las cuales nos servirán para hacer un análisis de lo que sucede y así tomar medidas para poder mejorar la productividad de la empresa y enfocarnos pues en solucionar el problema que tenemos. Como ya lo dijimos, pues en este análisis veremos el tiempo que tardan en realizar los cambios de molde. En este capítulo, pues vamos a comparar los cambios de moldes que se realizan en una máquina grande de gran tonelaje. La vamos a comparar con una pues pequeña que es de menor tamaño, y pues esto para empezar a contribuir en la reducción de tiempos de cambios de molde en las máquinas de inyección de plástico. Pues en la mayoría de fábricas que utilizan las máquinas de inyección de plástico, uno de los principales contratiempos que vemos que sufre la producción y se considera los llamados cambios de modelo. Pues si se requiere que se haga una pieza y después nos piden otra, pues cada máquina tiene un molde diferente para realizar una pieza. En esta ocasión pues vamos a analizar una que tiene moldes grandes y otra que tiene moldes pequeños. Y pues cada vez que se requiere una nueva pieza, se debe de realizar un cambio de molde, pues cada pieza tiene un molde diferente. Aquí pues tomamos un muestreo en dos máquinas. Este es un ejemplo de las máquinas que se manejan aquí ahí en la empresa. Esta es una máquina pues grande, relativamente grande. Esta lleva un molde de inyección de plástico grande, pues en esta realizan los cambios de molde grande y pues se supone que es donde hipotéticamente, pues que se cree que se tardan más en realizar un cambio de molde grande porque pues es más pesado y la máquina es mucho más grande. El muestreo que tomamos de las dos máquinas son de diferente tonelaje. Este fue durante un periodo de 4 semanas. Con los datos recabados, pues pudimos darnos cuenta de que los rangos de tiempo estándar son excedidos continuamente. Estos resultados nos permitirán saber cuál de las máquinas que utilizan moldes más grandes, si las máquinas más grandes son las que necesitan más tiempo para realizar los cambios de molde, o si las pequeñas, pues porque son las piezas más pequeñas, a veces también batallan los chicos para meterse, para acomodar el molde y las piezas que necesitan. Se tiene la percepción de que en los moldes de mayor tonelaje es donde más se está retrasando, por lo que se decidió hacer los siguientes muestreos.
Iniciamos con tomar tiempos de 427 cambios de molde en un rango de una máquina de un tonelaje de 90 a 390 toneladas. Esta es una máquina pequeña, de los cuales 125 de los cambios que se hicieron salieron fuera del estándar de tiempo que se tiene. A su vez, se tomaron tiempos de 307 cambios de molde en una máquina grande como esta, en donde el rango es de 400 a 720 toneladas, de las cuales 85 de ellas fueron fuera del tiempo estándar. Con estas dos muestras, pues podemos tener los resultados y diferencias entre las dos. Para realizar estos ejercicios, pues vamos a utilizar las herramientas que aprendimos en este capítulo 9. Es la primera unidad de estadística inferencial. Y pues vamos a tomar la herramienta principal, que es Minitab. Vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos aquí ya nuestros datos precargados para hacer la prueba de dos proporciones. En la prueba de dos proporciones, pues nos dice que tenemos los datos de las dos máquinas, una grande y una pequeña, y vamos a someter pues a la hipótesis nula, que nos dice que en las dos proporciones, para ver si son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Y vamos a utilizar el método de prueba de cálculo agrupado de la proporción. Entonces vamos a irnos aquí a Minitab, donde ya tenemos precargados nuestros datos. Tenemos que la muestra de excedidos en la máquina pequeña de 90 a 390 toneladas y en la máquina de 400 a 720 toneladas. El total de cambios que se realizaron en 4 semanas. En la pequeña fueron 427 cambios. En la máquina grande fueron 307. Entonces aquí podemos ver que pues sí se realizaron más cambios de moldes en las máquinas pequeñas en comparativa de las máquinas grandes. Vamos a irnos aquí a estadísticas. En estadísticas básicas vamos a irnos a la prueba de dos proporciones. Y vamos a utilizar aquí, nos da la opción de ambas muestras en una columna, cada muestra en su columna, pero nosotros tenemos los datos resumidos. Aquí en la muestra 1, pues ya tenemos nuestros datos precargados, el número de eventos totales. Nos dice que fueron 125 los cambios que excedieron el tiempo estándar y el total de la máquina pequeña fueron 427. En la muestra 2 tenemos que es la máquina grande, los cambios que excedieron su tiempo fueron 85, el número total de ensayos que tomamos fueron 307. Aquí tenemos las opciones, tenemos que la diferencia es igual a la proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2. El nivel de confianza que vamos a utilizar es el 95%, por lo tanto el nivel de significancia será el de 0.05. La diferencia hipotetizada es de 0 y la hipótesis alterna tenemos que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. En el método de prueba pues tenemos calcular las proporciones por separado o utilizar el cálculo agrupado de la proporción. Y aquí en la hipótesis alterna pues tenemos la diferencia mayor a la diferencia hipotética, la diferencia es diferente a la diferencia hipotética o la diferencia es menor a la diferencia hipotética. Nosotros estamos utilizando esta, le damos a aceptar. Y aquí pues ya tenemos todos nuestros datos, le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra prueba para dos proporciones. Vamos a analizarla. Nos dice que el método
La proporción donde la muestra 1 es igual al evento, la proporción de la muestra 2 es igual al evento y la diferencia P1 menos P2. En nuestras estadísticas descriptivas tenemos la muestra 1, el total que recolectamos fueron 427 cambios en la máquina pequeña y el evento fueron 125 los que excedieron el tiempo estándar de cambio. Y la muestra P nos dice que es 0.2927, que sería un 29%. En la muestra 2, el total de eventos el total de muestra es de 307 en la máquina grande y el evento que es el que excedieron el tiempo en el cambio son 85. Y la muestra P nos dice que es de 0.2768, que en porcentaje sería el 27%. Aquí pues sometimos la hipótesis nula a dos proporciones para ver si son iguales. Y pues no son iguales, pero sí está muy cercana la muestra P del 29% al 27%. Y la hipótesis alternativa nos dice que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Entonces vamos a ver aquí la estimación de la diferencia. Nos dice que la diferencia es 0.01586. Tenemos el límite superior del 95% para la diferencia, que es 0.07133. El índice basado en la aproximación a la normal. Tenemos la prueba de la hipótesis nula. Nos dice que el P1 menos P2 es igual a 0, la hipótesis alterna. Y aquí tenemos que el método del valor Z nos dice que es de 0.47. Entonces tenemos aquí el valor de P que nos dice que es de 0.681 y en la exacta de Fisher de 0.709. Aquí como tomamos la muestra de las dos proporciones, tenemos que estuvieron muchos cambios fuera del rango, fuera del tiempo estándar de cambio, y la diferencia que nos dio pues 0.01586. Esta es la muestra 1 menos la muestra 2, de ahí es donde obtenemos esta diferencia. Y tenemos el estadístico del valor Z de 0.47. Nuestro valor P es mayor a 0.05, es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, pues no nos queda más que rechazar la hipótesis nula, ya que el nivel de significancia pues es mayor al 0.05%. Y pues no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa tampoco. Entonces rechazamos pues la hipótesis nula porque es mayor a 0.05. No hay evidencia suficiente y la hipótesis alternativa pues tampoco tenemos evidencia suficiente. Si analizamos la gráfica, pues 1 a 1, pues no nos estaría dando los datos. Aquí vemos que en porcentaje, pues sí es 0.30, casi 0.30 si lo redondeamos sería 29% y 27%. Y pues nuestro nivel de significancia es mayor, entonces podríamos aceptar la hipótesis nula, pero está muy cerca. Si nosotros nos vamos a calcular aquí en Minitab, vamos a calcular el límite superior y el límite inferior. Nos vamos a ir aquí a dos proporciones. Igual, nos vamos a ir a las opciones y aquí nos vamos a ir en que la diferencia tiene que ser diferente a la hipotética. Le damos a aceptar. Y aquí nos va a dar
el rango del intervalo, que va de menos 0.05022 hasta 0.081. El intervalo de la diferencia del valor de P nos da diferente límite inferior y el límite superior. Tenemos uno negativo y otro positivo. Entonces el intervalo pues pasa por 0 y como el valor de P es mayor al nivel de significancia, pues no tenemos certeza para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alternativa. Entonces aquí tenemos que checar en nuestro trabajo, pues para ver qué es lo que podemos hacer para realizar los cambios de molde que no salgan tanto del tiempo estándar establecido, para que no se sigan surgiendo contratiempos, porque pues todo es pérdida para la empresa. Y por el momento pues es todo. Gracias.